¿Ven el documento, jóvenes? Isabel, Bien. Eh, pues como les decía, vamos a comenzar a continuar, mejor dicho, con el desarrollo de la primera unidad y nos corresponde el tema de termoquímica. En la primera ocasión que nos reunimos, pues, ahí nos presentamos y pues para eh, un pequeño recordatorio, mi nombre es Sara Ramos y soy licenciada en química, ahí está mi correo. Voy a atender el grupo 2 de discusión y en las clases nos vamos a estar alternando para poder atenderlo de una mejor manera. El hecho de que yo esté atendiendo el grupo 2 de discusión no quiere decir que cualquiera que tenga alguna duda pueda acudir. Si puedo ser útil para aclarar cualquier duda, ya sea de las clases cuando ustedes estén revisando los videos o cuando en los ejercicios de discusión, pues también pueden acudir a mi persona y yo con mucho gusto les voy a ayudar. Así de que el, el, cuando hablamos de termoquímica, pues nos estamos refiriendo a una, a una disciplina que se ocupa de los efectos del calor. O sea, como su nombre lo dice, termos, que en la raíz que indica calor, y estos asociados con las reacciones químicas y ciertos procesos físicos. O sea que, en otras palabras, estudia la dirección del flujo de calor. Además, hay leyes de la termoquímica que permiten calcular o evaluar la magnitud de ese flujo. O sea, cuando nosotros estamos estudiando cualquier sistema, nos damos cuenta de que el calor pues no es estático, el calor pues es una forma de energía en tránsito, más adelante vamos a definirlo. Bueno, además ya en los temas anteriores han visto en qué consiste el calor, la diferencia entre el calor y el trabajo. Así es de que nosotros pues ya vamos a aplicar todos los conocimientos que ustedes han visto en el tema anterior para poder estudiar esta parte y aplicarlos en el estudio de la termoquímica. Cuando hablamos de que el flujo de calor puede ser cuantificado, aquí pues contamos con unos métodos que se denominan métodos calorimétricos y pues o calorimetría. Entonces, con estos métodos permiten hacer cálculos fundamentados en la ley cero de la termodinámica que la vieron en el tema anterior. ¿Se recuerdan? Cuando hablábamos de esa ley cero, hablábamos de que dos cuerpos que estaban a diferente temperatura y entraban en contacto, empezaba a darse espontáneamente el flujo de calor hasta que llegaba a alcanzarse una temperatura constante que es lo que se conoce como el equilibrio térmico, y eso es en sí la ley cero de la termodinámica. Entonces, para evaluar este flujo de calor o el calor involucrado en un proceso se utilizan calorímetros o bombas calorimétricas para cálculos más sofisticados. Estos en sí lo que miden son cambios térmicos, o sea que son dispositivos herméticos en los cuales pues no se procura pues que no, bueno, hay unos que son improvisados en los laboratorios
se pueden improvisar, dan resultados bastante aceptables con vasitos de esos de Durapaz, ¿ya? Pero, y bien, bien selladitos, pero pues hay otros que ya son ya más ya dispositivos ya de fábrica con ciertas especificaciones que permiten pues evaluar el cambio del cambio de calor que se está ocurriendo en dichos sistemas. El calorímetro es un dispositivo muy sencillo, o sea, como él es hermético, no hay intercambio de calor con el entorno, así de que todo el calor desprendido es absorbido por el calorímetro y por ella ya tiene cierta masa de agua. Lastimosamente, pues no vamos a trabajar en el laboratorio, pero sí, ahí contamos con algunos calorímetros que permiten evaluar cambios de entalpía, calores de solución, calores de neutralización, y pues es una lástima que no estemos con así en forma presencial, ¿verdad? Pero aún así, pues vamos a procurar que el curso pues sea bastante ilustrativo y que ustedes puedan posteriormente aplicar lo que hemos aprendido acá a otras asignaturas. Cuando hablábamos de la ley cero de la termodinámica, hablábamos del equilibrio térmico. Entonces, más que todo vean esta figurita, ¿ya? El flujo de calor es espontáneo. Cuando nosotros tenemos dos cuerpos, vean ahí tenemos uno a mayor temperatura y otro a menor, empieza el flujo de calor del cuerpo de mayor temperatura al de menor hasta alcanzar un equilibrio térmico. Y esto pues es la base para la calorimetría. O sea, el calor que gana el cuerpo más frío es equivalente al calor que pierde el cuerpo que tiene mayor temperatura. Entonces, este calor, como les decía, este calor es posible evaluarlo, ¿verdad? Utilizando esta igualdad, que el calor ganado es igual al calor perdido. Y aquí quiero hacerles un recordatorio. Observen el signo del calor. Hay que, a veces en los enunciados del problema no se escribe el signo, pero ya se da por entendido de que manejamos los criterios que veían en el tema anterior, que el calor perdido, cuando el sistema pierde calor, ese calor es negativo, ¿verdad? Se le asigna un valor negativo. Y si el sistema absorbe calor, el signo pues del calor absorbido va a ser positivo. Entonces, aquí a veces manejamos vamos a ver algunos conceptos como son las entalpías de vaporización, de fusión, de sublimación. Allí, pues, como se da el valor absoluto, tal como viene tabulado en la literatura, y ya nosotros a la hora de utilizarlos en cualquier cálculo, ya tenemos que tomar en cuenta si es desprendido por el sistema. Ahora, también retomando lo que veían anteriormente, veían de que habían variables que son intensivas y variables que son extensivas. Cuando hablábamos de las variables intensivas, estas pues no dependen de la cantidad de materia del sistema. En este caso, la cantidad de calor estará dada en función de la cantidad de materia, o sea que se trata de una variable extensiva, ¿verdad? De una magnitud extensiva. Un cuerpo pues dependiendo de la cantidad de materia, pues así va a ser
la cantidad de calor que él va a desprender o va a absorber. ¿Ya? Entonces, también depende del calor específico. Este término ya lo definieron también en el tema anterior, y el cambio en la temperatura. Ahora, la expresión matemática para la magnitud de este calor, de acuerdo con este párrafo que hemos estado contemplando, viene dada por la masa, o sea, la masa multiplicada por el calor específico, y esto también multiplicado por la diferencia de temperatura. Vean acá, ya aparece este término que es la temperatura de equilibrio. O sea que se considera que ya dos cuerpos, o sea, mientras si dos cuerpos están a igual temperatura, pues no va a haber un flujo de calor, ¿verdad? La condición para que se dé este flujo de calor es que uno de ellos esté a mayor temperatura que el otro, hasta que al entrar en contacto se alcanza el equilibrio térmico, y la temperatura que refleja esa condición es la temperatura de equilibrio. Y esta otra temperatura, T inicial, ¿verdad? Es la temperatura que tenía el cuerpo antes de entrar en contacto con el otro. Ahora, esta es la expresión 3, es otra manera de poder expresar. Vean la diferencia. Acá, en vez de masa, pues aquí estamos con el número de moles. Ahora, a veces uno dice, ¿y cuándo voy a usar la ecuación 2 y cuándo la 3? Allí depende de las unidades con las que nos estén expresando el calor específico, o en su defecto la capacidad calorífica, ¿verdad? Entonces, si ya vamos a verlo más adelante, ahí ustedes van a estas unidades de la capacidad calorífica o del calor específico les va a dar la pauta que si van a trabajar con masa de sustancia o con el número de moles de sustancia, siempre recordando que el número de moles son los gramos entre la masa molar de esa sustancia. Y acá tenemos en qué significa cada término de las ecuaciones 2 y 3. Aquí tenemos el calor específico. Vean acá está el concepto, las respectivas unidades. Quiero hacer énfasis en que vayamos, digamos, agarrando esa costumbre de trabajar. No podemos abordar un problema sin tener claro el análisis dimensional. Ya por eso es de que debemos de tener cuidado. Lo primero que debemos de hacer al abordar un ejercicio es ver en qué unidades nos están proporcionando cada una de las magnitudes. Y estas son las unidades para el calor específico. Observen, joules, gramo, grados Celsius, o también lo podemos nos lo pueden dar en calorías, gramos, grados Celsius. Aquí tenemos la definición. Dice que se define como la cantidad de calor que se necesita por unidad de masa para elevar la temperatura 1 grado Celsius. Este concepto pues vean, no necesitamos aprendernos de memoria todo esto, con solo que observen las unidades. Estas unidades pues nos dicen a grandes voces, nos están repitiendo este concepto. Acá tenemos la masa en gramos. ¿Ya? Claro, no quiere decir que en un enunciado de un ejercicio no nos puedan dar la masa en kilogramos, ¿ya? Pero pues de ahí está que debemos de tener cuidado a la hora de resolver un ejercicio, de que todas las magnitudes que que estén involucradas estén expresadas en el mismo sistema de unidades, ya sea en el sistema internacional, que es en joules, ¿verdad? Bueno, tendría que ser kilogramos, pero aquí tenemos en joules, o
en calorías, gramo, grados Celsius. Acá tenemos esta temperatura inicial y por su lado acá tenemos la temperatura de equilibrio. Esta tabla pues nos muestra algunos valores de calores específicos para diferentes sustancias. Vean acá, estas pues son valores de tablas. Acá tenemos la capacidad calorífica, el calor específico en Joule, gramo, grados Celsius y en calorías. Entonces, les sigo recordando lo que les mencionaba el licenciado, de que vayan haciéndose de una tabla de factores de conversión, porque son bastante comunes, o sea, las conversiones de unidades que se hacen en el desarrollo de las discusiones en esta asignatura. Entonces, ya vimos en qué consiste el calor específico, pues la capacidad calorífica, que es otra magnitud que está involucrada en esa transferencia de calor. O sea, la capacidad calorífica de un cuerpo es el cociente entre la cantidad de energía calorífica transferida a un cuerpo o un sistema en estudio, en un proceso cualquiera, y el cambio de temperatura que experimenta. Vean, no considera la cantidad de materia. ¿Qué quiere decir? Que la capacidad calorífica va a tener energía del calor, o sea, en joules, y unidades de temperatura. Aquí quiero que cuando estemos resolviendo algunos ejercicios, vamos a veces las temperaturas las dan en Kelvin, y si ustedes recuerdan la definición de calor específico, el cambio de temperatura es en 1 grado Celsius, ¿verdad? Ahora, cuando a veces se comete el error de hacer conversión en las unidades de la temperatura, pero vean, son cambios de temperatura, ¿ya? A veces uno le expresan la capacidad calorífica en Joule por grado Kelvin. Entonces uno quiere hacer la conversión utilizando el 273.15, pero cuando son cambios de temperatura, no importa la escala de temperatura en la que le estén expresando dichas temperaturas iniciales y finales, porque la diferencia de temperatura va a ser igual, independientemente de las unidades de temperatura que tengan que tengan esos valores. Ahora, cuando es un valor fijo de temperatura, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí hay que hacer la conversión de unidades, pero eso lo vamos a ver más claramente voy a tratar de avanzar en esta parte para tener tiempito y revisemos algunos ejercicios. Vamos así rápidamente, por cuestión de tiempo, yo quisiera tener más, pero voy a aprovechar estos minutitos, unos minutos para poder aplicar, o sea, el concepto de ley cero de la termodinámica. O sea, lo sé que es, como les decía, es la base para la calorimetría. Entonces, en este ejercicio nos dicen que una pieza de metal que pesa 83 gramos se sumerge en nitrógeno líquido a menos 180. Luego se introduce en una vasija de 50 gramos de masa y calor específico 0.20, observemos las unidades, calorías, gramos, grados Celsius, que contiene 100 gramos de agua a 10 grados Celsius. Entonces se forman 5 gramos de hielo. ¿Cuál es el calor específico del metal? Entonces aquí tenemos, esto es lo que nos están preguntando, el calor específico del metal. Nos están proporcionando el calor específico de la vasija, que lo hemos representado con esta B, ¿verdad? 0.20 calorías por gramo grados Celsius. El calor específico del agua en calorías, 1 caloría por gramo grados Celsius, y la entalpía de fusión del agua, ¿verdad?
que es 334 joules por gramo. Ahora, ¿qué está ocurriendo aquí? Si cuando recordemos el ejemplo de esas dos piezas de metal, ya que una a mayor temperatura y otra a menor, ¿verdad? Entonces, cuando entraban en contacto empezaba el flujo de calor. Ahora, en este proceso, cuando esta pieza de metal que con esta masa, 83 gramos, se sumerge en nitrógeno líquido, claro, se va a esperar un tiempito de tal manera que el proceso consiste en llevar este metal a esta temperatura del nitrógeno líquido. O sea que la temperatura inicial del metal va a ser menos 180 grados Celsius. Entonces, luego dice que se introduce en esa vasija de 50 gramos de masa, ¿verdad? Y esta vasija no está sola, contiene 100 gramos de agua. Ahora, ¿quién gana calor y quién pierde calor? Entonces, el calor que va a ganar calor, el que esté a menor temperatura, y esto es el metal. Eso he tratado de representarles el proceso con este diagrama. Vean, aquí tenemos, pues en este extremo tenemos el metal a menos 180 y acá tenemos el agua a 10 grados y acá tenemos, claro, está la vasija también, ¿verdad? Porque se supone que también la vasija está a 10 grados. Si la vasija contiene el agua, pues tanto la vasija como el agua están a 10 grados. Entonces, y empieza a darse el flujo de calor, ¿verdad? Entonces dice que en primer lugar tenemos que el agua, que es el agua para llegar, si se forman 5 gramos de hielo, no nos dicen cuánto vale la temperatura de equilibrio, ni nos preguntan que calculemos la temperatura de equilibrio. Pero desde el momento que nos dice que se forman 5 gramos de hielo, recordemos la temperatura de congelación del agua, ¿verdad? Que es 0 grados. Entonces, si no nos dicen que este proceso es irreversible o está en condiciones diferentes, entonces vamos a considerar que estos 5 gramos de hielo se han formado en condiciones normales, o sea, a 0 grados y una atmósfera de presión. Ahora, claro que como esta es la última información que nos dan, porque dice entonces se forman 5 gramos de hielo, se deduce que 0 grados es la temperatura de equilibrio. Y al final, o sea, en esa condición de equilibrio, el metal ha llegado a 0 grados porque ganó calor, ¿verdad? De 180, de menos 180 pasó a 0 grados. Aquí tenemos estos 5 gramos de hielo que se han formado, ¿verdad? Que se formó en sus condiciones normales, 0 grados, y los 95 gramos de agua a 0 grados, que pues, sí, no experimentaron cambio de fase. Claro, aquí está también la vasija, ¿verdad? Pero, vale. Entonces, ¿quiénes son el calor total? El calor viene, lo vamos a representar, o sea, la ley cero. Acá tenemos el calor ganado, que ya sabemos que es igual al calor perdido, pero aquí no hay un solo calor perdido, ¿verdad? Entonces aquí tenemos este calor. ¿Quién perdió calor? Los 100 gramos de agua al pasar a 0 grados. Perdió calor también perdió calor esta masa que se convirtió en hielo, ¿verdad? Y pues también la vasija. Acá tenemos, aquí ya ya tenemos la ley cero de la termodinámica, ya el calor ganado por el metal es el calor. Miren, todos estos son calores perdidos y pues
yo los invito a que revisen más detenidamente este procedimiento, ¿verdad? Aquí pues por cuestión de espacio, he hecho aparte, ¿verdad? Les he desglosado cada uno de estos calores, ¿verdad? Este es el calor ganado por el metal, ¿ya? Simplemente van a sustituir la masa del metal. Esto, miren, en rojo les señalé, aquí les marqué porque esta es la incógnita, y temperatura de equilibrio, que es 0 grados, y la temperatura del metal, que era menos 180. Y acá tenemos el calor perdido por el agua, calor perdido por la vasija y calor perdido durante el cambio de fase. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacerles hincapié? En que recuerden, en que consideren el signo de esta entalpía de fusión, porque el dato el dato que nos dan, simplemente nos dan el valor absoluto, ¿verdad? Que es 334, pero nosotros vamos a trabajar, digamos, a considerar la dirección del proceso, ¿verdad? Vemos que el agua está perdiendo calor para convertirse en hielo. Ya sabemos que los calores perdidos son negativos y ahí que vamos a considerar el signo, ¿verdad? De esta entalpía de fusión. Traten de hacerlo. Si tienen traten de hacerlo hoy en el transcurso del día, y si tienen alguna duda, me preguntan por favor. La respuesta, traten de llegar a esta respuesta. La respuesta es del calor específico del metal, 0.42 joules por grados Celsius. Bueno, continuando con este tema, vamos a ver lo que es el calor de reacción. Yo sé que ya ustedes, esto no es nuevo para ustedes, ya en otros cursos anteriores ya podrán, en química general, pues pudieron haber visto algo de esto. Entonces, el calor de reacción es el cambio térmico que sufren los reactivos cuando están a determinada temperatura y presión y se transforman en productos a la misma temperatura y presión, por lo que el cambio de entalpía es la función que mide la cantidad de energía térmica relacionada al proceso, ¿verdad? Entonces, la entalpía, este cambio de entalpía, pues se denomina entalpía de reacción. Ahora, este cambio viene dado por el cambio de entalpía en la reacción, está dado por el cambio de entalpía de productos y cambio de entalpía de los reactivos. Generalmente, acá este cambio de entalpía de reacción se calcula con base a las entalpías de formación que ya están tabuladas. Más adelante les voy a mostrar algunas tablas de entalpías de formación, ¿verdad? O sea que la sumatoria, claro, aquí también hay que considerar, cuando hablemos de las ecuaciones termoquímicas, vamos a ver cómo es que se toma en cuenta la estequiometría de la reacción. Ahora, cuando hablamos de entalpías de reacción, pues aquí la experiencia nos ha indicado que pueden darse dos tipos, ¿ya? El proceso puede ser con liberación de calor o con absorción de calor, ¿verdad? Entonces, y de ahí que tenemos estos procesos, estas reacciones exotérmicas, que es cuando hay liberación de calor, ¿ya? Y vean el signo, ¿ya? Del delta H,
ya del cambio de entalpía de reacción, seguimos con la convención de signos de que los calores liberados, o sea, son negativos, ¿verdad? Y acá tenemos las endotérmicas, ¿ya? En las que el sistema reaccionante absorbe calor del ambiente. Y como el sistema está absorbiendo calor, este calor va a ser positivo. En esto, pues ustedes ya han tenido experiencias en el laboratorio, por ejemplo, como ustedes, digamos, a simple, digamos, pueden detectar si el proceso ha sido endotérmico o exotérmico. Yo creo que todos han disuelto hidróxido de sodio, ¿verdad? Han hecho, digamos, esas escamitas de hidróxido de sodio en agua y el recipiente pues se calienta. ¿Ya? Eso indica esa percepción sensorial que ustedes experimentan, les está indicando de que el ambiente está siendo alterado, o sea que el proceso liberó calor y lo absorbió el ambiente, por eso ese recipiente donde se está llevando a cabo la reacción se calienta. Y pues de igual manera, cuando tenemos el sistema absorbe calor, el recipiente se pone frío. Ahí tenemos unas gráficas que nos muestran la evolución de una reacción, tanto exotérmica como endotérmica. Observen acá tenemos cuando tenemos una reacción, vean aquí una reacción endotérmica, ¿ya? Observen aquí el cambio, los productos tienen menor energía que los reactivos, ¿verdad? Entonces, de tal manera que el delta H de la reacción es menor que cero, en otras palabras, es negativo. Por otro lado, tenemos este otro gráfico que nos muestra una reacción que se ha dado con absorción de calor, ¿verdad? Vean, los productos tienen mayor energía que los reactivos, o sea, la entalpía de los productos es mayor que la de los reactivos y recordando la ecuación para que nos permite calcular el delta H de reacción, que es entalpía de productos menos reactivos, y aquí esperamos un signo positivo, productos con su entalpía mayor que reactivos, entonces aquí el delta H de la reacción va a ser mayor que cero. Y vamos a ver lo que son las ecuaciones termoquímicas. Todo el proceso que se lleva a cabo en el laboratorio puede representarse con una ecuación química. Entonces, vean acá, dice que las ecuaciones termoquímicas son aquellas en las que se representan los cambios materiales y energéticos que ocurren en las reacciones químicas. En ella se muestra el estado de agregación. Vean, esto es muy importante. No podemos evaluar un cambio de entalpía en una reacción si no conocemos los estados de agregación de las sustancias involucradas. Y dice que interviene en la reacción y la magnitud y sentido del calor del proceso, indicado generalmente como la variación de entalpía. Ahí tenemos un ejemplo de ecuación termoquímica, ¿verdad? Vean cómo aquí cada sustancia está claramente aquí. Vemos el estado de agregación, ¿ya? Y pues también hay que tomar en cuenta la estequiometría. Cuando estamos frente a una ecuación termoquímica, esta debe de estar balanceada, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a asegurarnos es que a la hora de calcular el cambio de entalpía de una reacción,
es que la reacción esté balanceada, ¿verdad? Entonces, y pues el balanceo de ecuaciones, pues lo pueden hacer así por tanteo, ¿verdad? Tantos átomos que hay aquí en los reactivos, así tienen que haber aquí en los productos también. Bueno, vamos a ver lo que son las leyes de la termoquímica. Ya vimos en este ejemplo en el ejemplo anterior de la ecuación termoquímica, vimos de que cómo es que en este ejemplo vimos que además de los estados de agregación teníamos el valor del cambio en la entalpía, ¿verdad? Entonces, la magnitud del cambio de entalpía es directamente proporcional a la cantidad de reactivo o de producto. Cuando nosotros, aquí vamos a ser muy cuidadosos, cuando en esta primera ley, o sea, en esta ley número 1 de la termoquímica, estamos hablando de una propiedad extensiva, ¿verdad? Ahora, cuando veamos las propiedades molares, o sea, si este delta H lo vamos a referir a un mol, o sea, si nos referimos al delta H molar de reacción, allí se convierte en una propiedad intensiva. En el primer tema lo vieron, que el cociente de dos propiedades extensivas da como resultado una propiedad intensiva. Pero cuando decimos de que la magnitud de delta H es directamente proporcional a la cantidad de reactivo o de producto, entonces nos estamos refiriendo al cambio entálpico como una propiedad extensiva. Ahora, la otra ley de la termoquímica nos dice que el valor de delta H en una reacción es igual y de signo opuesto al valor de delta H para la reacción inversa. ¿Qué quiere decir eso? Que si digamos, tenemos una ecuación y la invertimos, o sea, estas ecuaciones termoquímicas pueden tratarse como cualquier ecuación matemática. O sea, nosotros la podemos sumar con otra ecuación, la podemos restar de otra ecuación, podemos invertirla, podemos multiplicarlo por cualquier factor o podemos dividirla por cualquier factor, ¿verdad? Y en eso, en este principio, en este se basa lo que vamos a ver más adelante, que es la ley de Hess. Lo otro es que el valor de delta H en una reacción es el mismo si esta ocurre directamente o por etapas. Esta ley número 3 de la termoquímica, esto es el fundamento de lo que se conoce como ley de Hess. Digamos, si un proceso, ocurre en una etapa, tiene un valor de entalpía de reacción, pero este valor es constante si este proceso se lleva a cabo en una, dos o en más etapas. Y por último, su valor para una reacción depende del estado de agregación de los reactivos y de los productos. ¿Por qué es eso? Porque acordémonos de que no es lo mismo que nosotros, o sea, por ejemplo, la entalpía de formación del agua líquida no va a ser la misma que la entalpía
para el agua sólida. ¿Por qué? Porque allí ya ha ocurrido un cambio de fase y en esos cambios de fases hay un calor involucrado que se viene a sumar algebraicamente al calor total del proceso. Pero como les decía, vamos a procurar trabajar en algún ejercicio. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Entonces, acá está la entalpía de la reacción. Esta entalpía, pues, ha sido obtenida, este valor ha sido obtenida tomando en cuenta las entalpías de productos, o sea, la sumatoria de productos y menos la sumatoria de entalpías de los reactivos. Nos podemos encontrar, dependiendo de qué es lo que estemos estudiando o qué está experimentando el sistema o qué queremos saber. Ahí tenemos tablas, o sea, de entalpías de formación. Esta es la definición, que esta es muy útil, por eso se las he subrayado, porque muchas veces en los cálculos, en el enunciado nos dicen calcule el cambio digamos, la entalpía de formación de tal y tal producto. Entonces hay que tomar en cuenta esta definición, que es el cambio de entalpía que acompaña a la formación, miren, de un mol de sustancia a partir de sus elementos en su forma más estable. O sea que cuando yo me refiero a la entalpía de formación del agua, tiene que ser la entalpía, el calor, digamos, involucrado cuando se forma un mol de agua a partir de oxígeno y del hidrógeno. Por otro lado, tenemos entalpía de formación normal. Vean la diferencia, esta palabra normal, que ya nos está indicando que ya no es en cualquier condición de presión y temperatura. Ahí tenemos la simbología, así aparecen en los textos, el delta H de formación. Este cero que aparece acá como superíndice, nos indica el valor de la presión, que se refiere a la presión, o sea, la condición normal de que es una atmósfera de presión. Entonces acá tenemos, y pues cuando nos dice acá la entalpía normal de formación, se refiere a las condiciones de una atmósfera y 25 grados Celsius, o sea, 298.15 Kelvin. Entonces, la definición es el cambio de entalpía que acompaña a la formación de un mol de una sustancia química a partir de los elementos, miren, puros en sus formas más estables a 298 Kelvin y una atmósfera de presión. A veces hay confusión y cuáles son las condiciones normales y cuáles son las condiciones estándares. Condiciones normales, más que todo, se refiere a gases, entonces a la presión de un bar, y acá tenemos el valor en equivale, digamos, una atmósfera equivale a 1.01325 bares, y vean la temperatura, 0 grados, o sea, 273.15 Kelvin. Y las condiciones estándares, aquí las especies o las sustancias pueden estar en cualquier estado de agregación, o sea, se refiere a un estado en la que estas sustancias son estables. La presión sigue siendo un bar y la temperatura 298.15. O sea, a veces hay, pero ustedes tal vez por eso vean aquí, la diferencia más que todo está en la temperatura, ¿verdad?
Como les decía, las condiciones normales, generalmente este término, esta condición se aplica más que todo a los gases, ¿ya? Y estos a cualquier sustancia. En los libros de texto aparecen tablas de propiedades termodinámicas en estado a 25 grados y una atmósfera de presión. Este es lo último que vamos a ver, que para un elemento en su forma más estable, por ejemplo, aquí les puse el oxígeno. Recordémonos que en la naturaleza se encuentra el oxígeno, se encuentra en estado molecular. Entonces, el delta H de formación es 0. Y pues aquí seguimos con la ecuación número 6, que el delta H de reacción sumatoria de los cambios entálpicos de producto menos la sumatoria de los cambios entálpicos de los reactivos. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí para dar tiempito a que si tienen alguna pregunta, por favor me la hagan saber. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo quedó claro en el ejercicio que hicimos? Hola, jóvenes. Lick tenía una pregunta. Dígame. ¿Y las clases así en PDF no la van a subir? ¿Cómo no? Sí se les va a subir. Sí, Muchas gracias, entonces. Sí, ya, cómo no, se les va a subir y el video también. Gracias. Vaya, sabe a la orden. ¿Alguna otra pregunta, jovencitos? ¿Hay alguna otra pregunta, jóvenes? Dígame, Gerson. Con respecto a guía de discusión, todavía no hay fecha para cuándo la van a subir. Mire, ahorita no tengo la fecha, pero déjeme consultarle, mañana les digo. Oye, porque en eso estamos, ya los ejercicios ya están, pero no sé. Les voy a averiguar cuándo ya va a estar en el aula virtual. Bueno, muchas gracias. Ya saben. Lick, ¿verdad que hasta la próxima semana empezarían las discusiones? No, mire, de las fechas no sé, no sé, el Wilber, no sé si usted tiene por ahí a la mano. Sí, Lixarita, la semana próxima empezamos las discusiones. O sea, el lunes próximo es la primera discusión para los grupos 1 y 2 y el viernes para los grupos 3 y 4. Ok, muchas gracias. Bueno. Lick, ¿y cuándo nos van a subir cómo se llama, el encuadre de actividades para ver qué fechas van a ser los parciales y todo eso? Mire, voy a consultarle al licenciado, a ver, le voy a preguntar, porque al coordinador, y yo les aviso mañana. Dígame, Wilber. Lixarita, ¿no están las fechas en el programa de la asignatura? Por casualidad. Pues yo creo que si se van al programa de los chicos, si se van al programa de la asignatura, que está en la pestaña de presentación, van a ver que hay una tablita del lado derecho que en el número 8 dice distribución de las actividades del ciclo 1 2021. Y ahí está la fecha del primer parcial. El primer parcial dice el 10 de marzo. Ahí están todas las fechas subidas ya. Ellos pueden revisar en el aula virtual, en la pestaña presentación, el programa de la asignatura, y ahí están todas las fechas y todas las actividades que se van a desarrollar. Ok, muchas gracias. Bueno, jóvenes, ya escucharon. Ya escucharon ahí en el aula virtual, ahí revisen. Buenos días, Lick. Yo tenía una pregunta acerca de que usted mencionaba que el calor iba a ser una propiedad intensiva, me dijo, o extensiva.
Vaya, cuando nos referimos al calor, si nos referimos a, digamos, a una cantidad cualquiera de materia, es una cantidad extensiva. Pero cuando ya ya calculamos para un mol de sustancia, ya estamos, digamos, refiriendo esa magnitud a una cantidad fija de materia que es un mol. Y eso pues lo obtenemos dividiendo el valor, digamos, del calor obtenido por una masa cualquiera entre el número de moles, y eso ya lo convierte en una propiedad intensiva. O sea, todas las propiedades molares se vuelven intensivas. O sea, por ejemplo, digamos, la energía interna molar, todo eso ya se vuelve intensiva. Así de que no sé si me explique. Creo que sí, más o menos, toda aquella propiedad de que vaya multiplicada por una masa específica va a ser una propiedad intensiva, así es. Extensiva. 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 Por ejemplo, si yo digo el delta H para 2 gramos, esa es una propiedad extensiva, porque 2 gramos es diferente que ese calor para 4 gramos, para 5 gramos. Pero el delta H molar, allí sí ya se vuelve intensivo, porque ya es un valor fijo. Por ejemplo, para el agua hay un delta H molar. Entonces, y eso ya es una propiedad fija, independiente de la cantidad de materia que el sistema tenga, porque yo ya he referido ese delta H a un mol de sustancia. ¿Hoy sí? Sí, hoy sí, muchas gracias. Vaya pues, bueno, no sé si hay otra pregunta o nos quedamos hasta aquí. Ya no hay nada más. Bueno, voy a dejar de grabar.